a poner aquí el enunciado. Es algo que ya hicimos, creo que 2 veces ya. Nada más cambia un detallito, ¿verdad? ¿Qué detalle cambia? Que es visual, ¿sí? Que es visual. Entonces, como el proyecto va a ser visual, por eso necesitamos ver, aunque ya lo conocen, ¿verdad? Ya conocen el interfaz visual, varios ya la conocen. Bueno, entonces me voy a referir rápidamente al análisis que volví a tomar un ejercicio muy simple para no, digamos, no entretenernos mucho en lo que es el análisis. Ya lo tenemos el análisis, el algoritmo también. ¿Dónde quedó? Aquí está, ¿sí? Este es el análisis. Ya tenemos muy claros que los datos de entrada son base y altura y las salidas son área y perímetro. Y las formulitas pues son estas. Bueno, entonces, luego ya tenemos el algoritmo también. Aquí la base, la altura, son las 4 variables. Aquí no hubo otra variable. Ya ven que muchas veces, en la mayoría, resultan otras variables, aparte de las de entrada y de salida, que son parte de los cálculos en el proceso. Ok, entonces aquí están los datos de entrada, los cálculos y la salida. Bueno, entonces lo que ahorita vamos a recordar o a conocer, si es que no lo habíamos visto, van a ser los componentes principales de una aplicación visual. ¿Qué entendemos por una aplicación visual? ¿O por qué el término visual? Pues todas se ven, ¿no? Pero no sé por qué se le quedó el término visual. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hemos hecho hasta ahorita en Java, esto obviamente se refiere a Java. Lo que hemos hecho hasta ahorita es en modo consola. Es modo consola. La consola es la que, por aquí voy a recuperar el ejercicio. Me parece que fue el primero que hicimos, también en Java. A ver, fue el área del rectángulo. Cuando creamos un proyecto en NetBeans, automáticamente por default es en modo consola. Y se llama modo consola porque al ejecutar la entrada y la salida, la interacción con el usuario es a través pues de una consolita en modo texto. Aquí NetBeans nos pone una consola, bueno, yo la puse en color azul para que resaltara, pero realmente esta es la consola, aunque ya vimos que no es la del sistema operativo. El término real de consola se refiere a la consola del sistema operativo cuando nos salimos a la ventana negra esa y ahí es donde, es como se ejecutaban antes todas las aplicaciones en modo consola. Ni siquiera se le llamaba modo consola porque pues era la única que había. Y entonces el término visual pues se empezó a utilizar mucho, o no el término, sino lo que es las interfaces se les llamó visuales porque son más vistosas, ¿no? O sea, como que tienen un aspecto visual da más impacto. Entonces, y yo pienso que eso fue lo que inició el uso masivo de las computadoras. Eso junto con que empezaron a bajar de precio y se volvieron accesibles para que la gente en sus casas pudiera tener computadora o en la oficina a lo mejor cada empleado de ciertos departamentos pudiera tener su computadora. Eso, que empezaron a bajar mucho los precios de las computadoras, apareció la PC y empezaron a aparecer los sistemas visuales. Al principio eran en modo consola, pero con ciertas ventanitas, no sé si los llegaron a conocer. Por ahí yo los veo todavía en algunos lugares que se ven aplicaciones que están en modo consola, pero ya tienen ventanas. Yo, el que recuerdo ahorita es el de Blockbuster. ¿Sí? ¿Alguien conoció Blockbuster? Bueno, ahí todavía tenían las aplicaciones consola, pero eran con ventanas, no eran visuales. Ya lo que se llama visual es cuando la interfaz completa es visual a través de ventanas, botones, y luego ya empiezan a aparecer los sistemas operativos visuales como Windows. El antecesor de Windows pues, era el MS2 y MS2 era un sistema operativo en modo consola, podremos decir así. Bien, entonces el término visual corresponde
a que lo vamos a hacer a través de ventanas y botones, que es lo habitual ahorita. Eso es lo que normalmente encontramos en todas las aplicaciones. Bueno, entonces, hay muchos componentes visuales, pero hay algunos básicos, que son los que identificamos así inmediatamente. Ya los mencioné ahorita. Voy a poner aquí. Componentes, bueno, componentes básicos para la interfaz, bueno, de la interfaz visual y ya. ¿Sí? Vamos a ver. Todos, en realidad, si yo quiero hacer una imagen así muy sencilla, pues todos son rectángulos, ¿sí? Pero bueno, voy a empezar por el principal, el rectángulo principal, que vendría a ser, vamos a poner aquí. Lo voy a representar de esta manera, ¿sí? ¿Qué tanto espacio tengo? Bueno, entonces no tan grande. Así lo voy a representar. Bueno, este se llama, o le vamos a llamar, buenos días. Bueno, ustedes díganme cómo se llama este. Es el principal, es el que contiene todo lo demás. Bueno, se llama frame, ¿sí? Aunque pues el término tal vez más común es ventana, es una ventana. Por eso Windows se llama así, ¿verdad? Porque pues lo que ofrece la interfaz son como puras ventanas, en donde dentro de esas ventanas hay aplicaciones y hay una serie de elementos. Entonces, el frame es la ventana principal de la aplicación visual. ¿Sí? Bueno, ese viene siendo más o menos la idea que es el frame. ¿Para qué nos sirve el frame? Pues es el contenedor de los demás componentes. Digamos que es como el que marca los límites de la aplicación, ¿verdad? Bueno, luego, ¿cuáles son los elementos básicos de una aplicación? La entrada y la salida. Ya lo hemos visto en los algoritmos, en cualquier lenguaje algorítmico. En el análisis, desde ahí empezamos a definir los datos de entrada y la salida. Entonces, vamos a necesitar componentes de entrada y salida. Hay varios componentes, pero los que estamos poniendo ahorita son los básicos, son los que más vamos a utilizar. Entonces, si lo quiero poner como si lo quiero representar, pues también es como un rectángulo, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la entrada de datos. Este componente se llama se llama text field. Son en inglés, pues son términos en inglés porque así se llama, ¿sí? Un text field sirve para, bueno, es un componente que permite la entrada de datos en forma de cadena. Esto es importante recordarlo siempre. El text field es un componente que permite la entrada de datos en forma de una cadena. Es decir, toda la entrada que se haga sobre un text field es una cadena, aunque como nosotros ahorita vamos a pedir la base y la altura, que representan números. En sus tipos de datos son numéricos para resolver el problema. Bueno, pero la entrada siempre es una cadena. Nosotros, ¿cómo hacemos la entrada en modo consola? Si la recordamos. En modo consola lo hacemos a través de una función que se llama next, ya sea doble, nextInt. No hemos
experimentado con una entrada booleana o cadena o carácter. Todavía no hemos visto, vamos a llegar a eso. Bueno, casi siempre pedimos un dato numérico, ya sea entero o real, pero nosotros no nos enteramos de que en realidad la entrada se hace a través de una cadena. Eso está inmerso, está incluido en el escáner. ¿Se acuerdan cuando yo les pedí que consultaran la entrada estándar de Java? Y bueno, pocos pusieron que es System In. La entrada estándar es System In, pero esa entrada es un poco laboriosa de implementar. Entonces, está envuelta por el escáner absorbe la funcionalidad de System In y Scanner se encarga de esa laboriosidad. Y ya el dato que me da el usuario ahí cuando lo teclea, en realidad lo toma como una cadena. Y luego ya internamente el nextIn o nextDouble lo convierte al tipo de dato que yo necesito. Bueno, entonces, pero acá en el aspecto visual, la entrada siempre va a ser una cadena y yo voy a tener que convertir, si yo el dato que estoy pidiendo es la base del rectángulo, el usuario me pone 25, que es la base, pero ese 25 en el text field es una cadena. Aunque yo no vea las comillas, porque el usuario no ve las comillas, pero yo a la hora de tomar ese 25 tengo que convertirlo a un número para poder hacer operaciones. Acá en modo consola era transparente porque el escáner se encargaba de eso. Bueno, entonces, así como tenemos una entrada, tenemos uno para salida. Ahora, como dije hace rato, no no hay un solo elemento para entrada y salida. Estoy poniendo los más utilizados, los básicos. Bueno, entonces, este se llama label. Que traducido, ¿qué vendría a ser? A ver, traducido frame, ¿cómo qué es? ¿Es un qué? Pues, no. Bueno, label sí. Label es etiqueta, pero frame, ¿qué es? Pues puede ser como un formulario, es como un espacio de trabajo, como un marco de trabajo, el frame. Pero, como les digo, pues lo visualizamos nosotros como una ventana, un formulario. Text field, ¿qué quiere decir? Es cuadro de texto, es un cuadro de texto, ¿sí? Hasta en el nombre debemos recordar que lo que se pone ahí siempre es un texto. Luego, label, ¿qué dijiste que era? Etiqueta, es una etiqueta. ¿Una etiqueta para qué nos va a servir? Permite la salida de datos en forma de texto. Acuérdense que decir texto o cadena es lo mismo, ¿eh? O sea, aquí le pongo entre paréntesis texto. Ah, caray, aparecieron otros. Cadena y texto es lo mismo, ¿eh? String, cadena y texto es lo mismo. Bueno, entonces aquí sería texto. Bien. Y luego, tenemos otro componente, pues que lo voy a representar igual. Sería este. Este otro componente sería el button. Button, ¿sí? ¿Para qué es el botón? Bueno, button creo que la traducción pues sí, es más directa, ¿no? Es un botón. ¿Para qué nos sirve un botón? Para calcular, pero no solo para calcular, ¿verdad? En general, ¿para qué será? Sí, bueno, lo que hace un botón es ejercer una acción sobre los demás componentes, ¿sí? Es con el que interactúa el usuario para ver resultados. Entonces, permite la interacción con el usuario, ¿sí? Bueno, en realidad también el campo de texto al, podríamos decir, mm,
al ejecutar acciones. Permite la interacción con el usuario al ejecutar acciones. Todos los componentes son capaces de ejecutar acciones, pero digamos, estamos poniendo su propósito principal. Yo puedo calcular desde un campo de texto o desde una etiqueta, pero no es lo que el usuario haría de manera intuitiva. Una de las ideas de la aplicación visual es que sea intuitiva para el usuario. Entonces, por eso todo mundo cuando lanza una aplicación y quiere ver qué sucede con algo, normalmente busca botones, a ver. Y luego ya hay algunas entradas o acciones un poco más sutiles que si paso el cursor por un lado hace una cosa, pero el elemento así primordial o el que todo mundo reconoce como que ejecuta acciones dentro de la aplicación es un botón, ¿sí? Pero como les digo, el botón lo vamos a visualizar para eso. No quiere decir que no pueda hacer yo un cálculo con un text field o inclusive con una etiqueta o casi con cualquier componente yo puedo hacer todo, pero no es para lo que fueron pensados originalmente. Bueno, entonces estos son los 4 elementos principales que vamos a utilizar en la interfaz visual. De repente van a ir apareciendo otros, pero estos son los principales. Un contenedor, que es el frame, campos de texto para los datos de entrada. Cada dato de entrada que yo requiera es con un campo de texto. Si son 3 datos de entrada, son 3 campos de texto. Las etiquetas, acá en el modo consola, las etiquetas pues, son las que sustituirían al system out. Aquí tenemos system out. Esta es una salida, pero es un letrero nada más. Eso lo vamos a hacer con una etiqueta. También los resultados son salidas y por lo tanto también vamos a utilizar etiquetas. Entonces las etiquetas las vamos a usar para mostrar mensajes y mostrar resultados también. Los mensajes se pueden decir que son estáticos. Se definen desde el tiempo de diseño el mensaje, como ingrese la base del rectángulo, pero los resultados son dinámicos, se modifican en tiempo de ejecución. Hay que establecer muy claramente, es a veces como que demasiado obvio, pero en ciertos momentos se nos olvida, ¿cuál es el tiempo de diseño y cuál es el tiempo de ejecución? Tiempo de diseño es cuando estamos programando, diseñando ahí la interfaz, poniéndole propiedades, es el tiempo de diseño. Y el tiempo de ejecución es cuando se está ejecutando. Ya nosotros ya no tenemos control sobre eso. Ya la computadora es la que está trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un componente dinámico, es porque se va a modificar en tiempo de ejecución. Un letrero como ingrese la base del rectángulo nunca va a cambiar en la aplicación. Ese es un elemento estático y lo puedo, desde el tiempo de diseño, lo puedo definir. Pero algo como el área, esto, pues no lo puedo definir en tiempo de diseño, porque hasta que el usuario en tiempo de ejecución de información va a poder calcular un resultado. Ok, bueno. Dentro de estos elementos que los puse en rojo, en realidad sus librerías empiezan con J mayúscula. O sea, la librería con la que podemos utilizar el frame se llama JFrame. ¿Sí? La librería con la que podemos utilizar el text field se llama JTextField. Y la librería, todas empiezan con J. ¿Sí? J mayúscula. Y esta es JUto. Se los digo porque ahorita que ya empecemos a manipularlos, en el código van a aparecer con Jotas. Bueno, entonces, si nosotros, ya haciendo un análisis muy rápido, vamos a calcular el área del perímetro de un rectángulo. ¿Cuántos datos de entrada necesitamos? Ahorita los repasamos, ya los vimos. ¿Cuántos datos de entrada son? Vamos a calcular el área, pues fue lo que nos pidieron. ¿Qué datos vamos a pedir? Base y altura. Entonces, eso los vamos a pedir con campos de texto. ¿Y qué resultados vamos a poner? Área y perímetro, la salida. Van a ser con etiquetas, ¿verdad? Y va a haber un botón que diga, como tú mencionaste ahorita, calcular. ¿Sí? Ok, bueno, entonces nos vamos aquí a NetBeans y voy a crear un proyecto nuevo. A ver, lo voy a crear, ¿sí? Ese lo voy a dejar ahí por lo que se ofrezca. A ver, entonces, el proyecto se va a llamar FA 2023 02 23, ¿verdad?
área, rectángulo, visual. Así para que tengamos claramente qué es lo que es un proyecto nuevo. Este archivo que se está viendo en el editor, pues es el que hicimos en consola, ese mismo, pero lo hicimos en consola. Bueno, entonces sabemos que siempre que creamos un proyecto, automáticamente nos pone para un modo consola. Esto yo empiezo dentro de la función main, empiezo a hacer mi código, a escribirlo con la lógica de mi problema. Y cuando lo ejecuto, va a ejecutar este que es el modo consola. Me va a abrir una consola y ahí me va a pedir los datos y me va a mostrar los resultados. Bueno, para empezar una aplicación visual necesitamos agregar nuestro primer componente, que es, ¿cuál es el principal? Pues es el frame, es una ventana. Pero ese lo vamos a agregar de esta manera. Nos vamos aquí a lo que es el proyecto. Nos ubicamos en el paquete. Este es el paquete. Hay que identificar bien el paquete porque de repente andamos fuera del paquete y no nos reconocen ciertas cosas. Bueno, entonces aquí dentro, en esta carpetita, este archivo que vemos aquí es el del editor. Bueno, aquí le damos botón derecho y va a aparecer un menú contextual. Escogemos la primera opción que es nuevo, new, y aquí buscamos el componente JFrameForm. JFrameForm es, a ver, otra vez. Creamos el proyecto. Voy a quitar este para no confundirnos. Este es el que acabamos de crear. Expandimos el proyecto y nos ubicamos en esta carpeta. Esta carpeta es donde, dentro de esa carpeta es donde van a estar todos los programas fuente. Ya tenemos uno que no vamos a usar de momento. Bueno, aquí le damos botón derecho y luego le ponemos new y buscamos el que diga JFrame. JFrame. Hay uno que se llama JPanel y se parece y de repente no lo hacemos con cuidado y nos llevamos un panel. Es el frame, ¿sí? Frame. Entonces tomamos el frame y el frame nos pregunta por un nombre, que le pongamos un nombre al frame. Bueno, entonces yo normalmente le pongo en los ejercicios que hacemos aquí en clase, le pongo como nombre JFrame principal. Ustedes le pueden poner otro nombre. Ya en el proyecto sí les pido que le definan un nombre específico. Pero ahorita en los ejercicios, pues yo normalmente le voy a poner JFrame principal. O si voy a hacer una calculadora, le pongo JFrame calculadora. Bueno, entonces no le cambio a ningún otro dato y le digo que terminar. Y entonces agrega este es el frame. No lo podemos mover de ahí, ¿eh? Lo que podemos hacer es más grande, más pequeño, pero no lo podemos mover de posición. Entonces, si nos regresamos al proyecto, vemos que dentro del paquete ya existen dos archivos. Podemos decir que el de modo consola y este donde vamos a hacer nuestra interfaz visual. Entonces, ya tenemos el frame y aquí es donde vamos a empezar a agregar otros componentes. Bueno, si yo ejecuto ahorita la aplicación, si le doy aquí play, ya lo ejecutó, pero siempre va a ejecutar el modo consola porque es con el que se creó. Se creó como modo consola. Nosotros le agregamos un frame. Entonces, si nosotros queremos ejecutar el frame, hay diferentes formas de hacerlo. Directamente no, ahorita no, porque se crea el proyecto, automáticamente agrega el archivo para modo consola, así es que el play se va directamente sobre el modo consola. La forma para mí más práctica de ejecutar cualquiera de los, porque un proyecto puede tener varios ejecutables, el de nosotros ahorita ya tiene dos. Eso lo podemos hacer con mayúsculas Shift F6. Shift F6 va a ejecutar el archivo que esté en el editor. Entonces, aquí está. Tiempo de diseño, tiempo de ejecución. Este ya es lo que está viendo el usuario. Es el tiempo de ejecución. Y ya nosotros no tenemos control sobre eso. Ya lo que hicimos en el código, pues ahí ya se quedó. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a traernos componentes aquí para la entrada, la salida. Y esos componentes los ubicamos acá en donde dice la paleta. Acá de este lado dice paleta. Y ahí está la paleta de componentes.
Todos estos que ven son componentes que podemos utilizar para las aplicaciones y nosotros solamente vamos a usar de momento 3. Vamos a ubicar. Aquí están bien rapidito aquí. El botón, el label, la etiqueta y aquí está el text field. De momento son los que vamos a usar, pero vamos a usar varios de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuántos componentes de entrada necesito? ¿Cuántos datos de entrada son? 2, la base y la altura, ¿no? Entonces necesito dos text field. Voy a tomar este text field, lo tomo de aquí, lo arrastro y lo ubico acá en donde yo lo quiera mostrar. ¿Sí? Bueno, vamos a agregar otro. Así. ¿Qué notamos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los dos son text field, pero ¿qué diferencia ven? Aparte de la posición. ¿Dice lo mismo? Uno dice JTextField 1 y otro dice JTextField 2. Bueno, a final de cuentas, todos los componentes que agreguemos también son variables, ¿eh? También son variables. Y como variables tienen un nombre. Así como nosotros decimos, la variable base, altura, también. Pero NetBeans se supone que, bueno, es un entorno de desarrollo y para muchas cosas nos ayuda. Y aquí una ayuda que nos da es que ya le pone un nombre al componente. Debe tener un nombre. Entonces, desde que yo lo arrastré, NetBeans ya le puso un nombre. Casi muchos no es el nombre que nosotros quisiéramos o el más adecuado, y entonces lo cambiamos. Y otros no nos interesa cambiarlos porque no nos afecta. Bueno, entonces hay dos elementos de cada componente. Tiene muchas propiedades. Tamaño, color, tipo de letra. Tiene muchas propiedades, pero hay dos que vamos a estar manejando constantemente. Una es el nombre del componente, como ya lo dije, y el otro es el texto que muestra el componente. Son dos cosas diferentes. Pero NetBeans al principio les pone el mismo nombre. Lo que dice el texto, así se llama el componente. Ok, entonces, lo que estamos viendo aquí es el texto que muestra el componente. Pero si quiero saber el nombre del componente, el nombre, no el texto, entonces le doy botón derecho, como si quisiera cambiarlo. Aquí tengo, por eso están estas dos opciones aquí a la mano, porque es lo que más usamos para el componente. Edit es poner un texto y ¿qué significa? Cambiar el nombre de la variable. Entonces, si yo le doy aquí cambiar el nombre de la variable, vean cómo me pone, aparentemente me pone lo que dice aquí, pero no es cierto. Me pone el nombre, pero NetBeans al principio los pone igual. Entonces, cuando yo lo arrastro, NetBeans me dice, este componente se va a llamar JTextField 1. Y el texto que muestra es JText, o sea, los pone igualitos. Y eso a veces nos puede confundir. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué es lo que el usuario en tiempo de ejecución esperaría ver aquí en los campos de texto? O sea, cuando ya va a ejecutar, la idea para el usuario, para que la aplicación le resuelva el problema, es que le pida la base y la altura y con un botoncito que diga calcular, le muestre el área y el perímetro. Entonces, pues él tiene que ver en dónde va a capturar la base y la altura. Y para eso estamos poniendo los campos de texto. Pero ¿qué? Debería haber algún dato en ese campo de texto, algún texto, debería estar escrito algo. O sea, por ejemplo, lo voy a ejecutar, mayúsculas Shift F6. Ahora, vamos a ponernos ¿cómo se dicen? En los zapatos del usuario. Si yo le presento esto al usuario, pues, salud. O sea, me va a decir, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? No espera que diga eso. ¿Qué esperaría que estuviera aquí? Sí, nada. Él espera que esté en blanco porque el backup ahí, aquí me permite a mí teclearlo, ya como usar, ya estamos en tiempo de ejecución. Entonces aquí me permite teclear pues lo que yo necesito. Ok, entonces de inicio, en tiempo de diseño, yo puedo decir, los campos de texto no deben tener nada. Lo que voy a hacer es quitarle el texto. Entonces voy a hacer esto, botón derecho, editar, y se lo voy a quitar. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede si lo ejecuto. Ahorita le quitamos al otro. También aquí en el editor de
También podemos utilizar copiar, pegar y varios detalles para cuando son muchos componentes, pues poder agilizar un poco. Pero ahorita estamos, se supone que repasando o aprendiendo. Bueno, fíjense cómo puso y esto es algo que ya va en la interfaz visual, pues de repente hace de que nos cambie la apariencia que nosotros pusimos en tiempo de diseño. Entonces, bueno, a través de hacer ejercicios, la experiencia, pues yo sé que si le cambio el tamaño aquí, sí me lo va a respetar. ¿Sí? Entonces, le cambié el tamaño. Eso mismo voy a hacer con voy a editarlo, a quitarle y luego cambiarle el tamaño. ¿Sí? Y espero que no me haga quedar mal. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que hice fue manipular un poquito. Yo pienso que en teoría, pues esto no debería pasar. O sea, si yo en tiempo de diseño veo un tamaño del componente, pues el tipo de ejecución debería respetarse, ¿no? Pero bueno, así detallitos de estos suceden. Bueno, entonces ya el usuario sabe, bueno, no sabe, intuye que aquí va la base y aquí va la altura, pero precisamente como en el modo consola. En el modo consola, bueno, pues nosotros le antecedíamos a la entrada un letrero que diga, dame la base del rectángulo. Entonces, es lo mismo que necesitamos acá. Necesitamos mostrar, ¿qué quedó? Necesitamos mostrar un letrero que diga base y otro que diga altura. Y esos son salidas. Entonces son con etiquetas. Bueno, entonces voy a tomar acá de la paleta una etiqueta, la voy a poner aquí. Se supone que ahí debe decir base, ¿verdad? Y otra etiqueta, acá debe decir altura. Si ahorita yo mencionaba que NetBeans le pone el mismo nombre y el texto también, los pone igualitos, el nombre y el texto. Si nosotros averiguamos cómo se sigue llamando ya no el texto ya no tiene nada, pero el nombre sigue siendo el mismo. O sea, el nombre sigue siendo JTextField 1 y el nombre sigue siendo JTextField 2. Es el nombre. Al principio NetBeans le pone el mismo nombre y el mismo texto. Bien, entonces a estos JLabel también, vean cómo siempre le pone una J al principio, porque así es realmente la librería empieza con J. Bueno, entonces, pero sigue el estándar de Java, todas las variables empiezan con minúscula, por eso le pone aquí minúscula, aunque la librería empieza con mayúscula, ¿eh? Las librerías siempre empiezan con mayúscula. Bueno, entonces, JLabel también se llama JLabel 1, ese es su nombre, pero no quiero que muestre este texto, se lo voy a cambiar. ¿Qué debería decir aquí? Base, base, ¿verdad? Y acá, ¿qué debería decir? Altura. Pero los componentes se siguen llamando igual. JLabel 1, JLabel 2. Ya nos dimos cuenta que conforme agreguemos componentes del mismo tipo, lo que hace es, pues nada más ponerle J, el nombre, el tipo de componente y un consecutivo. Bueno, aquí para que el usuario se entere que está, voy a mover esto un poquito para abajo, o sea, lo señalo todo y lo muevo, y voy a poner una etiqueta acá que diga rectángulo, ¿no? Algo así, rectángulo. Esta ya es JLabel 3, supongo. ¿Sí? Algunos nombres sí, los vamos a dejar igual, pero otros sí los vamos a cambiar. Ahorita vamos a ver cuál es el criterio, o al menos el que yo considero adecuado. ¿Con qué criterio le vamos a cambiar los nombres a los componentes? No es necesario cambiárselos a todos. Bueno, yo quiero que este rectángulo tenga algunas propiedades, entonces acá tenemos una ventana de propiedades. Las podemos activar desde aquí también, botón derecho y propiedades. Pero bueno, también las tenemos acá, propiedades. Entonces, estas son las propiedades, fíjense, el componente se llama JLabel 3 y entre corchetes viene la librería a la que corresponde, es JLabel. ¿Para qué? Pues, para quitar que el texto, botón derecho, editar y luego delete, borrar. Es que no pusieron un campo de texto, se me hace.
A ver, chequen el nombre, ¿cómo se llama? Dice text field. Segura, seguro, a ver. No, no viene el J. Ah, las voy a ventanear, a ver. Ya sé qué pasó. No, es que se me hace, miren, a ver, por eso les digo que las voy a ventanear. A ver, es que aquí hay otros JText. Miren, a ver, todos los componentes que vamos a usar son swing. Swing es como un paquete, ¿no? Bueno, entonces, anteriormente a los swing había los AWT. Estos son con los que empezaron las interfaces visuales de Java. Y en AWT hay, pues se llaman igual que acá, los principales. Entonces, seguramente te llevaste un text field de aquí. ¿Sí? Sí. Hay que llevarse el J text field, pero de acá. Ahí están arriba, ¿no? A lo mejor están comprimidas A lo mejor está comprimido esto, ¿no? A lo mejor está así. No es Texari es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces a esta etiqueta yo le quiero cambiar algunas propiedades, como por ejemplo el color de la letra, aquí donde dice, voy a cambiar el color y el el tamaño de la letra. Entonces aquí donde dice font, estoy en la etiqueta, aquí está señalada la etiqueta. Le digo font y con esto, los puntitos me dicen que hay más opciones, entonces le doy aquí y abre una ventana de diálogo para el tipo de letra. Entonces ya le digo yo, pues aquí ponle 36. ¿Sí? 36. Ah, caray, quedó grande. Y el foreground es el color de la fuente, de la letra. Entonces me voy aquí al foreground y voy a ponerle, no sé, un azul. ¿Sí? Entonces ya quedó así, ¿ah? Bueno, los resultados, ¿en dónde los vamos a poner? En etiquetas. Pero si se fijan acá en el modo consola, realmente está combinado una cadena y una variable. Entonces acá en el visual, pues creo que es más adecuado poner una etiqueta por separado para que diga área y otra etiqueta para que ponga el resultado del área. Entonces aquí lo voy a dividir en dos etiquetas, uno para el letrero y otro para la variable. Entonces me voy a ir para acá y le digo, voy a agregar una etiqueta aquí y luego otra aquí. Bueno, esta etiqueta, ven como lo que muestra es el texto, no el nombre. Ahorita yo le voy a cambiar el texto, el nombre va a seguir igual. Entonces, yo le digo JLabel, editar texto, y aquí va a decir área. ¿Sí? Y luego aquí es donde va a ir el área, ya el valor en tiempo de ejecución. En tiempo de diseño yo no sé qué va ahí. Ahorita yo no sé qué valor tendría. En realidad hasta debería quitarle el texto porque no, el usuario no debe ver nada ahí hasta que le dé los datos y calcular, entonces ya. Bueno, entonces, como aquí va a ir el resultado en sí, voy a hacerle algunos cambios. Lo voy a hacer más grande, la etiqueta. Luego le voy a cambiar el color de fondo para que resalte. Entonces me voy a las propiedades, estoy en esta etiqueta, y en donde dice background, aquí dice background, quiere decir color de fondo. También tiene font, tiene todas estas propiedades. Me voy a background, se abre la paleta de colores y yo voy a escoger un color, digamos un amarillo. De diseño no ando muy bien, entonces ahí se va a ver medio raro. Siempre, no nada más en este ejercicio. Entonces, le damos OK, pero vemos como que no responde el color. Ya lo cambió, inclusive aquí se ve. Pero para que se pueda mostrar hay que activar otra propiedad que está más abajo, está en orden alfabético, que se llama opaco. Aquí está opaco. ¿Sí? Aquí nos muestra, opaco es una propiedad de tipo booleano.
el tipo booleano nada más es falso y verdadero, pero en lugar de que yo le tenga que poner un falso, un verdadero, pues lo hace a través de un cuadrito de verificación, donde si está en blanco, si no está activado, pues es falso, si está activado es verdadero. Entonces le pongo aquí, lo activo, entonces ya me activó el color de acá. Al cuadro, mira, fueron en dos pasos. Es una etiqueta, ¿eh? El primero es acá en background, con los puntitos ahí, ¿sí? Pero para que se refleje ya, hay que activar la propiedad opaco, ¿sí? Bien, entonces vamos a, voy a cambiar el tamaño de la fuente, no tan grande como ese, pero digamos que 24, ¿sí? En realidad, ¿qué texto debería mostrar aquí cuando el usuario lo ejecute? Pero todavía apenas lo ejecuto, lo voy a ejecutar. Ya sé que me falta el perímetro. ¿Qué pensaría el usuario si se lo muestro así? ¿Estaría de acuerdo? O ustedes como usuarios. No, es que cuando somos críticos de nuestras propias aplicaciones, pues somos muy barcos, ¿no? Muy pasalones. Pero un usuario va a decir, oye, ¿y eso qué es? Pues esto, ni modo de decirle, pues bórralo, porque él no lo puede borrar, ya que es una etiqueta, la etiqueta es una salida nada más, no, el usuario no puede modificar nada. Bueno, lo que en tiempo de diseño tenemos que borrar. Bueno, entonces vamos a borrar, ¿sí? Borramos esto y pues ahí de repente hace unas travesuras, lo establezco y ya está. Ya está. Entonces, ahora me falta uno para perímetro, ¿verdad? Bueno, entonces voy a repetir la acción. Lo más fácil sería copiarlo, pero ahorita como estamos empezando, voy a repetir la acción, las acciones. Voy a poner una etiqueta aquí. De una vez le voy a cambiar el texto, no el nombre, el texto, que aquí va a decir perímetro. ¿Sí? Y luego voy a poner otra etiqueta para el perímetro en realidad. Pero esa etiqueta le voy a cambiar algunas cosas como el tamaño. Lo voy a dejar del mismo tamaño que el otro. El tamaño. Le voy a cambiar el color de fondo. Espero escoger el mismo color. Color de fondo, dije que amarillo, bueno, creo que era ese. La fuente la voy a poner a 24 para que quede igual que el otro, ¿no? El opaco lo tengo que activar. Ya cada elemento, cada componente, pues es individual. Y finalmente le voy a quitar el texto. Algo así. También tenemos aquí una previsualización. Aquí es como es que un ojo, ¿no? Diseño previo, dice ahí. Esto es una forma rápida de visualizar cómo el usuario lo va a ver. No es una así fieles al 100% de cómo lo va a ver, pero sí nos da una aproximación. Y como no ejecuta, en realidad aquí no está ejecutando, nada más está mostrando la interfaz. Y ya le damos mayúsculas F6, Shift F6, y así es como el usuario en realidad lo va a ver. Así es como lo va a ver. Bueno, ¿qué faltaría? Pues algo para que el usuario diga, ¿y cómo le voy a hacer para calcular? O sea, yo voy a poner aquí la base, y luego acá la altura, y luego, ¿cómo le hago para que me dé los resultados acá? Pues necesitamos, ahí es donde entra en acción el botón, ¿sí, verdad? Un botón. Entonces, vamos a agregar aquí un botón. Aquí es el primerito, porque es de los que más se usan. Voy a poner el botón aquí, ¿sí? Y ese botón, igual. ¿Cuál es su nombre? El nombre del... Si yo le doy cambiar, como si lo fuera a cambiar, se llama JButton1, así se llama. ¿Y qué texto muestra? También JButton1. Siempre NetBeans lo va a hacer así. Pero obviamente, pues esto no quiero que muestre ese texto, ¿verdad? ¿Qué texto debería mostrar aquí? A ver, usuarios. Calcular, ¿no? ¿Se imagina que lo dejemos así? Y luego, ni modo de decirle al usuario, pues
Pues es obvio que aquí vas a calcular. Pues no, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar, ahorita no el nombre, le vamos a cambiar el texto. Aquí va a decir calcular. ¿Sí? Y entonces ya tenemos pues nuestra interfaz básica. Digo básica porque tal vez le vayamos a agregar algunos otros elementos. ¿Sí? Entonces ya el usuario, me acuerdo las primeras veces, yo durante mucho tiempo desarrollé en puro modo consola. Y cuando empezaron las interfaces visuales, pues nos resistíamos, la verdad, porque pues era más, lo veíamos como más trabajo, más bien había que aprender más cosas. Pero algo que una persona en un curso como para animarnos a que nos empezáramos con el modo visual, dice, no, es que mira, en el modo, así con esto, tú le muestras esto al usuario y en ese tiempo apenas empezaban, ¿eh? Y pues va a estar feliz, ¿verdad? Aunque tú no has hecho nada. Realmente nosotros no hemos codificado nada. No quiere decir que no haya código. Atrás de esto hay muchísimo código, pero no lo hice yo. Entonces, es como llegar y decirle, ya tengo un avance de tu programa. Y luego le muestro esto y, bueno, es que por ahí un detallito que se me pasó, pero es que en realidad no he hecho nada. Pero ya se ve algo bien bonito, ¿no? O sea, ya, bueno, mucho mejor que el modo consola. Ok, entonces lo que nos falta pues es cómo va a interactuar este botón con estos, cómo va a tomar estos datos de entrada y cómo va a procesarlos para mostrar la salida acá. ¿Sí? Bueno, eso ya lo veremos mañana. Nada más aquí por último, identificar que los componentes que nosotros arrastramos hacia acá, en alguna parte del código están. Entonces aquí tenemos 3 pestañas. Las que vamos a usar son diseño, que es la parte visual, y donde dice source es el código fuente. Source es fuente. Entonces, si yo le doy aquí, este es el código que ampara el frame que estamos viendo. Aquí es donde está todo lo que le agregamos. Nada más que cierta parte del código no la vemos, pero si nos vamos hasta el final, vean cómo aquí está la función main. Por eso el frame es ejecutable, porque para que un archivo de Java sea ejecutable debe tener la función main. Y aquí está la función main. Bueno, y abajo, si nos vamos hasta abajo, están declaradas las variables. Estas son las variables que nosotros agregamos. Nada más que todo esto lo hace NetBeans, el editor de NetBeans. Pero aquí están, quiere decir que hemos agregado un botón. Esta es la librería a la que pertenecen. Y hemos agregado ¿cuántas etiquetas? 7. Estos son los nombres que tienen los componentes. Eso no los hemos cambiado ahorita. Les cambiamos nada más el texto, pero el nombre no. Y hay 2 campos de texto, ¿sí? Y otro detalle es que lo vemos como que está en grisecito. ¿Qué significa eso? Dice arriba, declaración de variables. Aquí está declarando las variables. ¿Y luego qué dice? No modifique. O sea, NetBeans administra esta parte y hay que dejarlo que la administre. Si nosotros queremos cambiar, seguramente la vamos a regar. Entonces, una protección que tiene es que no me permite a mí, esto es no editable. O sea, yo no puedo modificar esto. Todo lo que aparezca así en gris en el editor de NetBeans no es editable dentro de NetBeans, porque acuérdense que los archivos de Java son de texto. Entonces, si yo me voy, fíjense, me voy a ir para acá y busco dónde está ese proyecto. Aquí está en NetBeans Projects. ¿Está? Y luego, ya lo estoy haciendo por el sistema operativo. Entonces, me voy acá. El que estamos haciendo ahorita es área rectángulo. Es el que empezamos hoy. Área rectángulo. No, ¿dónde quedó? Área rectángulo visual, es este. Entonces, me voy al código fuente. Aquí está el paquete, aquí está el código fuente y este es el paquete de nuestro. Y aquí están mis archivos. Aparte de los que yo veo en el proyecto, aquí se ve otro. Pero si yo lo voy a abrir, es este mismo que estamos viendo acá. Lo voy a abrir, pero lo voy a abrir con el bloc de notas. Y vemos una gran diferencia. ¿Cómo lo muestra? Bueno, aparte aquí porque la letra está más grande.
Pero esto que estamos viendo aquí, a ver, lo voy a ver, a visualizar por ahí, creo que así. Esto es lo mismo que esto. Es el mismo archivo, no es que sea una copia, es el mismo archivo. Claro que acá no vienen colorcitos, ni negritas, y por acá yo podría modificar, vean, todo ese código existe, pero el editor de NetBeans lo oculta. Y aquí están, yo aquí sí le puedo modificar, aquí le puedo poner JLabel, sí, así, algo así. Ahí sí lo puedo modificar. Pero NetBeans dice, no, aunque tú lo modifiques por fuera, yo cuando entre el proyecto, yo lo voy a volver a codificar. ¿Sí? Es que mejor ni le movemos ahí. Bueno, entonces, pues ya mañana lo terminamos, ¿no? ¿Mm? ¿No? Bueno, entonces, dudas, preguntas.